gracias. Ahora sí está grabando. Em, la tarjeta de crédito, concepto interesante, eh, que es verdad que probablemente la mayoría de ustedes lo tenga. Es la manera de adquirir bienes, perfecto. Creo que han comentado diversos motivos. Bueno, Hugo, no sé si me escuchan o no. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, eh, el dinero, ¿no? En función un poco de las cosas que me han comentado, ¿sí? Bienes y servicios, ustedes, o cada uno de nosotros, mejor dicho, tenemos dinero, o sea, demandamos dinero, y lo utilizamos por distintos motivos, ¿no? Eh, ustedes me mencionaron para comprar cosas, y eso nosotros los economistas normalmente lo consideramos como un concepto de transacciones, ¿no? Para realizar transacciones necesitamos dinero. Esto que hablaban ahí de comprar bienes y servicios, básicamente es hacer una transacción. Entonces, en nuestras economías es hacer transacciones. También me hablaron de por si surge algún gasto, eh, ahí me tomo la libertad de incluirlo dentro de otra categoría, que es precaución. Básicamente, muchas veces llevamos plata con nosotros encima, aun si sabemos que vamos a gastar, por decir algo, ¿no? 1.000 pesos, vamos con 1.200, 1.300, ¿no? Por las dudas, ¿no? Ese concepto es un motivo más por el cual demandamos dinero. Es por las dudas de que necesitamos gastar más de lo que pensábamos o tengamos que hacer algún gasto que directamente no pensamos que teníamos que hacer. Mencionaron para ahorrar. El ahorro es otro de los motivos por los cuales las personas demandan dinero. En este sentido, no solo sirve como un activo para realizar transacciones, ¿no? Para pagar cosas, sino también en sí mismo es un activo financiero. En el caso en general, eh, es, es una alternativa a lo que conceptualmente definimos como una reserva de valor. Básicamente, tomamos esa idea porque la mayoría de nosotros recibe el dinero a cambio de trabajo, ¿no? De un servicio. Nosotros recibimos eso, ¿no? Y como no podemos eh, almacenar nuestro trabajo, ¿no? Y decir, bueno, te lo doy de a cuotas, eh, lo que hacemos es, nos dan plata por eso y nosotros damos nuestro servicio habitualmente. Esa plata que recibimos almacena el valor que estamos generando cada uno de nosotros cuando entregamos nuestro servicio. Si además de retenerlo durante los primeros días del mes, ¿no? Lo guardamos para seguir realizando gastos a lo largo del mes, o aún, si guardamos el dinero de un mes a otro, lo hacemos porque creemos que el dinero guarda algo de valor que por el cual nos pagaron cuando lo generamos, digamos, ¿no? Entonces, ese factor es un elemento más en la demanda del dinero. Y uno que no surgió de los comentarios, pero que se desprende de alguna forma es el último motivo que tengo listado en el segundo bullet, que es el motivo especulativo. Que básicamente muchas personas demandan dinero porque como activo financiero especulan que el dinero va a valer más en el futuro de lo que podrían valer otros activos. Entonces, no es meramente porque almacena el valor de, por ejemplo, el billete de 1.000 pesos, dice que va a valer 1.000 pesos siempre y que representan 1.000 pesos de mi trabajo, que sería esa la reserva de valor, sino también porque asumimos, ¿no? En algunas personas, que esos 1.000 pesos en el futuro van a valer potencialmente más que alguna otra opción de inversión. Entonces, hay un motivo especulativo detrás de la demanda de dinero. Bueno, todos estos componentes son parte de esta demanda de dinero. No significa que todos pesen lo mismo, y tal vez lo que es más relevante es, no para todas las monedas, todos estos motivos pesan lo mismo. El punto está en que todas las monedas
se ha aprendido que tiene en mayor o menor medida representación de todos estos elementos a la hora de explicar por qué las personas demandan el dinero. Y en términos económicos, ¿no? Cuando graficamos una demanda, normalmente utilizamos en el eje horizontal las cantidades, y en este caso cantidad de dinero, no es muy difícil esa relación. En el eje vertical lo que incluimos es el precio del dinero, y el precio del dinero en el mercado tiene un nombre especial, particular y único, que es el interés o la tasa de interés. Entonces, otra forma de entender cuál es el precio del dinero es pensar, bueno, cuál es la tasa de interés que uno tendría que pagar para hacerse de dinero, de efectivo. Entonces, ahí tenemos los principales factores que explican la demanda de dinero. Si vamos un poco a la historia de cómo es que eh, llegamos al dinero como tenemos, podríamos entender del por qué ha ido mutando, digamos, de qué ha sido el dinero a lo largo de la historia, para entender también las características que hacen que un dinero eh, perdure en el tiempo, ¿no? A fin de cuentas, el dinero lo que es poder realizar transacciones. Entonces, para poder hacer eso, históricamente aprendimos que tenía que cumplir ciertas características. Eh, las, las mismas que están enunciadas acá. Lo interesante es que con el devenir de la evolución de las sociedades, hemos ido cambiando de qué era el dinero, porque en un principio los registros que tenemos hablaban de que los productos, bienes físicos que eran considerados dinero, habrán sido los granos de café, habrá sido la sal, habrán sido en algunos casos ciertas piedras preciosas. Características que cumplían estos principalmente eran que eran duraderos, probablemente la sal y las piedras preciosas más que el café. Eh, Transportable, eso es importante porque si vos necesitas para hacer transacciones, además lo tenés que llevar de un lugar a otro. Entonces, hablar de un castillo como dinero no era muy práctico ni pragmático, o una choza como dinero no era algo funcional. Si pensamos que en el mundo ideal, ¿no? El dinero lo usamos en gran parte para transacciones. Bueno, bien podrían decir por qué no, que no hacíamos trueque todo el tiempo. Y el problema estaba en que hacer trueque a veces representaba intercambiar cosas de un valor muy distinto. Entonces, el tercer punto, la divisibilidad que cumplían algunos de los elementos de los artículos que usábamos como dinero, permitían que en realidad lo que hiciéramos era, hacíamos trueque de algún bien físico que era transportable y además que era divisible. O sea, si pensamos la sal, bueno, vos podías tener 1 kilo de sal, pero si tenías que pagar algo que tenía un valor menor, bueno, ponías menos sal, ponías 500 gramos, ponías 300 gramos. Podías cambiar la cantidad, porque es divisible. El factor de la homogeneidad, lo que es necesario, tiene que ver con el hecho de que, bueno, si va a haber distintas personas haciendo transacciones, tienen que todos aceptar una convención que la sal que me da una persona es la misma que me da la otra persona, o los granos de café. Con algunos productos esa homogeneidad era difícil de determinar. Por eso es que se empezaron a establecer, y cuando se abandonaron ya el dinero vía granos de café o vía producto alimenticio, y pasamos a algún metal precioso, se empezaron a establecer estándares de calidad, digamos. Los 24 quilates del oro es una forma de establecer un estándar de homogeneidad del oro. Vamos a intercambiar oro de 24 quilates, o también se establecieron estándar de los o de algún otro metal precioso. Y el último elemento, que era clave a la hora de entender por qué el dinero mercancía y cuáles fueron los distintos artículos que fueron teniendo el rol del dinero, es que la oferta tenía que ser limitada. Esto significaba, en otras palabras, que no podías usar el agua como dinero, porque tenés una abundancia relativa muy alta de la cantidad de agua. Entonces no te va a servir. Cumple todo lo demás el agua. Es divisible, es transportable, es duradero, es homogéneo en general,
pero es ilimitado prácticamente, entonces no te iba a servir. Cuando empezaron a aparecer, no sé, otros productos alimenticios, ¿no? Tenías el problema de que si había una buena cosecha, de repente había una abundancia relativa del dinero. Entonces esto tampoco cerraba bien. O la sal, que hay una abundancia relativa también bastante amplia. Cuando ya el mundo evolucionó y tomó los metales preciosos, bueno, ahí el conocimiento de que había una cantidad limitada de estos productos favorecía que esa mercancía funcionara como dinero. Pero hubo un momento en nuestra historia en la cual ya no era ni siquiera conveniente utilizar alguna mercancía como dinero, porque básicamente el problema estaba en que era muy incómodo, porque la durabilidad, divisibilidad, homogeneidad y esos elementos se cumplían bastante bien. Ahora podías llegar a tener un problema si vos querías transportar una gran cantidad de oro. Si estamos pensando después del descubrimiento de América, con lo que significó para Europa, por ejemplo, la disponibilidad de las minas de oro de América, entonces de repente mucho oro llegó a Europa, hizo que sea muy incómodo para todas las transacciones que se siguiera utilizando el metal, porque era muy pesado para llevar. Inclusive empezaron a surgir estos imperios de un tamaño muy considerable, que les resultaba también muy incómodo tener que transportar el oro de una parte del imperio a otro, de un país a otro, ¿no? Entonces empezaron a surgir estas entidades, estos lugares, los que hoy llamamos comúnmente bancos, que lo que en verdad empezaron a hacer es, daban certificados, el equivalente a lo que es un pagaré, que decía yo, por ejemplo, de la familia Medici, garantizo que tengo 300 monedas de oro del Reino de España. Entonces, ya no tenían que llevar 300 monedas de oro de un lugar a otro. Simplemente le daban un papel que decía, detrás de este papel hay 300 monedas de oro. Y yo, el Banco Medici, garantizo que eso existe. Entonces, la entidad física, que era el dinero, pasa a ser un pedazo de papel. Y ese pedazo de papel siguió siendo equivalente a un activo físico, al oro, durante muchos años más. Piensen que esto es a partir de 1400 y las monedas de los distintos países se empiezan a establecer y a denominar en relación a cantidad de oro que había detrás. De ahí también que muchas de las denominaciones de las monedas sean una unidad de peso, como el nuestro, por ejemplo, o en España era la peseta. Si vamos al caso, en Inglaterra era la libra, digamos. Eran referencias de peso porque era una unidad de peso importante, digamos, en cuál estaba medido el dinero sobre oro. Y eso funcionó bastante bien, digamos, hasta el siglo XX. Y en el siglo XX es que se producen en dos instancias distintas, eh, primero un abandono de lo que se llama el patrón oro, ¿no? De la convertibilidad entre el billete y una reserva física con la Primera Guerra Mundial. Y porque la Primera Guerra generó muchísimas disrupciones en la actividad económica y en la distribución del oro, y eso generó la necesidad de los países de abandonarlo. Las economías no desaparecieron, no colapsaron. Entonces, después de la guerra, volvieron a adoptar el patrón oro, pero habían demostrado que el sistema funcionaba sin él. Y después con la crisis financiera de 1929, el crack, y los problemas económicos que surgieron, los países volvieron a abandonar la convertibilidad con el oro. Y esta vez de una forma un poco más permanente, porque duró desde el 30, el 33, 34, depende del país, hasta unos años después de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales ya el oro dejó de ser el patrón de conversión del mundo y se estableció el dólar. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, ya las distintas monedas no necesitaban la convertibilidad hacia el oro, simplemente buscaban la convertibilidad hacia algún patrón más fijo, y ese fue el dólar. Entonces, nótese que la evolución del dinero pasó de ser yo voy a confiar en
este medio de intercambio porque yo sé que eso vale algo, que era la sal, era eh, el chocolate, el cacao, el café, eran las piedras preciosas, yo confío en este papel, porque el papel dice que atrás hay una cantidad de oro determinado, bueno, yo voy a confiar en este papel porque hay otro papel detrás, ¿no? Ese otro papel, el dólar, en verdad era convertible al oro, pero eso duró hasta el 73. En los 70, Estados Unidos determina que el dólar abandona un patrón con el oro, una convertibilidad, y a partir de los 70, el mundo ya no tiene una convertibilidad con ningún bien físico. Entonces, el dinero dejó de depender de algún bien físico detrás. A partir de los 70, la prácticamente totalidad de las economías del mundo no tienen una relación directa, fija, en ningún bien físico. No hay más. Eso significa, en otras palabras, que desde ese momento la naturaleza del dinero pasó a ser un activo, un elemento del cual su valor está intrínsecamente ligado a la confianza que tienen las personas en ese valor. Entonces, la naturaleza del dinero devino de algo, una evolución muy desarrollada de, primero es un trueque con un bien que cumplía un montón de características, hacer un trueque por un bien que se relacionaba con otro bien, a lo que últimamente en las sociedades modernas de la actualidad es, en verdad, el dinero es un representante de la confianza que tienen las personas que utilizan ese dinero para poder realizar transacciones. Ya no hay más un bien físico detrás. Inclusive, la gran mayoría de las economías del mundo no tienen regímenes de convertibilidad como tuvimos nosotros en los 90. Entonces no es que ni siquiera tienen otro dinero detrás. Simplemente es el peso hoy, los 100 pesos que tal vez tengan ustedes en su casa hoy, vale 100 pesos porque el papel lo dice y todos nosotros en Argentina aceptamos que representan 100 pesos. Entonces, así es como funciona la lógica del dinero hoy por hoy. Y esto es en la gran mayoría de las economías del mundo. Obviamente hay países que tienen activos físicos detrás o en las bóvedas de los bancos centrales o de la Reserva Federal. Pero eso es una forma más de construir esta confianza. Pero no hay una relación directa. En ningún país del mundo vos vas al banco y te van a decir, y vos vas a pedir, mirá, yo tengo $1, dame medio lingote de oro, porque te van a decir, no tengo por qué dártelo, ¿dónde dice que te lo tengo que dar? Y el billete no te lo va a decir, ni ninguna otra moneda. Hay algunos países que tienen ese tipo de convertibilidad, pero es la minoría. Entonces, el mundo, el dinero funciona de esa manera. Entonces, con eso es que nuestras economías aceptan e intercambian bienes y servicios con un dinero que es un papel que dice que todos los que lo utilizan aceptan que vale lo que dice que vale. Entonces, ahí tenemos el concepto del dinero. Bueno, ahora vamos un paso más, ¿no? Empecemos a mirar cómo funciona el sistema por el cual el dinero se mueve, que es el sistema bancario. La mayoría de los sistemas bancarios funcionan de una forma muy parecida. Entonces, podemos hacer este ejemplo, este ejercicio, y después podríamos hacer el juego de llevarlo a la equivalencia de otras economías y va a pasar más o menos lo mismo. Y la dinámica es la siguiente. ¿No? Es un ejemplo, podríamos usar algún otro si ustedes quieren. Pero, por ejemplo, a mí me depositan el sueldo en el banco en un momento. Entonces, hay una cuenta en el banco que dice que hay 100.000 pesos, por ejemplo, a nombre de Martín Borelli. Entonces, para el banco es un pasivo de 100.000 pesos. El banco dice que tiene 100.000 pesos, pero esos pesos son míos, no son del banco, porque me los depositaron a mí.
Entonces, mientras yo deje la plata ahí, es un pasivo del banco, pero está en el banco. Por otro lado, los negocios de los bancos, ellos están autorizados a prestar plata. Normalmente están autorizados a prestar un ratio, una cierta cantidad de plata de la que ellos tienen guardada. No pueden prestar todo, pueden prestar algo. Entonces, podría ir alguno de ustedes al banco, hablemos que me depositan en el Banco de Galicia. Alguien va al Banco de Galicia y pide un crédito de 80.000 pesos para comprar una bicicleta. Ustedes van a hacer los trámites y el banco se los da, les da 80.000 pesos. Bueno, ustedes van con esos 80.000 pesos a una bicicletería y el bicicletero dice, bueno, esta bicicleta vale 80.000 pesos y mira, podés hacerme la transferencia a esta cuenta y después te lleva la bici. Entonces, cuando ustedes hacen esa transferencia del Banco Galicia al banco del bicicletero, o sea, del Banco Macro, en el Macro entran 80.000 pesos. Pero la plata no es del Macro, en este caso, ¿no? Es del bicicletero, pero entró ahí. Entonces en el banco aparecen 80.000 pesos en el pasivo y mientras el bicicletero deje la plata ahí, el Macro puede, porque tiene la misma regulación que el otro banco, prestar hasta X cantidad de esos 80.000 pesos. Entonces podría pasar que alguno otro de ustedes diga, no, yo tengo que hacer refacciones en el baño de mi casa, y voy a sacar un crédito, y saca un crédito personal de 64.000 pesos. Saca la plata, va a Easy, compra los repuestos, perdón por hacer tanta publicidad, pero parece que es más fácil, y paga con la tarjeta de débito todos los repuestos. Entonces le entra en la cuenta del Easy 64.000 pesos que podrían estar en el banco Superville. Bueno, entonces la interacción de todos nosotros en el mercado, en el mundo, ha hecho que yo que tenía y tengo un depósito en un banco, por mi sueldo, se combina con la plata que tiene el bicicletero de la venta de la bicicleta y que se combina con los depósitos, en este caso en el Superbill de Easy, de las ventas de los artículos por 64.000 pesos. Entonces, en la economía, a mí me pagaron 100.000, pero termina habiendo, por la interacción de los distintos agentes, 244.000 pesos. Como existe este mecanismo de ir y pedir créditos, y están autorizados, están permitidos, entonces de una instancia inicial de 100.000 pesos, la economía tuvo actividad por 244.000. Entonces, la cantidad final de dinero es mucho más alta que la cantidad inicial. Y este es el mecanismo o la forma en la cual funcionan todas las economías del mundo. Y no sé si les genera a ustedes alguna idea de qué es esta operatoria o eh, cuál es la funcionalidad final, ¿no?, de todas estas instituciones, que no es nada más administrar, sino también tienen la potestad de alguna forma, crear más dinero a través de este mecanismo de los créditos. Entonces, el sistema funciona de esta manera. Si para no estresarlos demasiado, lo que les puedo anticipar, aquí Gustavo me pregunta dónde ingresan los intereses en esta lógica. Bueno, eh, cada vez que hay una de estas acciones de crédito, el banco me va a decir, al que la persona que vaya a comprar la bicicleta va a decir, yo te presto 80.000 pesos, vos me tenés que devolver 85.000, por ejemplo, ¿no? Y ahí está definido cuál es el monto de los intereses. Por mi lado, los 100.000 pesos que están depositados en mi caja de ahorro, mi cuenta sueldo, tienen y van a generarme ciertos intereses, porque el banco me los va a ofrecer. Eh, Más allá de que, además, las autoridades regulatorias obligan a que haya cierto tipo de retribución por eso. Pero el interés va a estar. No es necesario hacer, o sea,
entrar o entrar en la discusión de cómo operan los intereses en este ejemplo, pero en el fondo la expectativa de todas las entidades que otorgan crédito es que la devolución venga con un valor un poco por encima de lo que prestaron. Al mismo tiempo, las personas que depositaron van a estar esperando tener un rendimiento también distinto a cero, o sea, tener algo de ganancia. Ese interés es, digamos, el precio que estarían pagando los participantes por ir al banco a pedir el crédito, pero no afecta al funcionamiento, porque en el extremo podríamos hablar de que si hubiera interés cero, este mecanismo funcionaría igual, porque nada lo impide. Lo que pasa es que si la tasa de interés fuera cero, probablemente todos iríamos a los bancos a pedir la plata, y los bancos en algún momento dicen, no, yo no puedo seguir ofreciendo cero porque no tengo plata que prestar, voy a empezar a subir el precio, ¿no? Subiría. Pero en teoría, en este ejercicio es irrelevante cuál es el monto del interés. El interés es el precio que pagarían las personas, todos los que juegan. Y está ahí. No es necesario entrar en explicaciones en este momento de qué rol juega el interés, porque el interés va a estar ahí. Y creo también, no sé si tu pregunta sobre el costo financiero apunta hacia otro lado, pero de alguna forma no entré en el nivel de detalle de cubrir, bueno, cuáles serían los costos de cada una de las personas de interactuar con los bancos. Por ejemplo, si me cobra a mí la caja de ahorros, si se la cobra al bicicletero o no. Pero sí, hay costos, el sistema tiene un costo. Eh, es igual, en comparación con estos números, es ínfimo. Es mucho más voluminoso los montos que se mueven que el costo cobrado por ello. Esta operatoria igual no funciona normalmente sin supervisión. Y esto tiene que ver con que en un principio de los tiempos, cuando los bancos, como dije, la banca Medici, por ejemplo, y otros tantos se establecieron, no había un organismo que las controlara. Y funcionó así mucho tiempo, porque en realidad hasta la década del 30 del siglo pasado no había, en general, a nivel internacional, muchas entidades, muchos bancos centrales, muchos organismos que actuaran como controladores del sistema. Pero, ¿qué pasó? Este ejercicio, ¿no?, de los bancos toman plata, depósitos y prestan, en general funciona muy lindo, funciona muy bien, pero hay un riesgo, ¿no?, que tiene que ver con que yo tengo depositados 100.000 pesos, el bicicletero tiene depositados 80.000 pesos, y sí tiene depositados 64.000 pesos. El riesgo está en que vayamos todos juntos a nuestros bancos a pedir los depósitos al mismo tiempo. Porque los bancos dijeron, sí, acá hay 244.000 pesos prestados, pero en verdad, originalmente había 100.000. Todo lo demás es lo que se llama creación secundaria del dinero. Fueron los bancos que dijeron, yo tengo acá plata de alguien más, que no es mía, pero la voy a prestar. El problema es que cuando todos los dueños del dinero vayan a buscar la plata al mismo tiempo. Y ese es un riesgo sistémico del sistema financiero. Entonces, los bancos centrales no existían porque no habían ocurrido demasiadas situaciones en las cuales mucha gente fue al banco a pedir la plata, hasta, de vuelta, la crisis del 29, cuando en Estados Unidos arrancó un gran problema porque los bancos habían abusado de este esquema de yo tomo un activo tuyo y presto a las personas. Las personas habían, la dinámica fue, las personas iban a los bancos, pedían plata, con esa plata compraban acciones de la bolsa o compraban terrenos y dejaban el título de propiedad de las acciones o de los terrenos como depósitos en los bancos para después ir a pedir más plata. Entonces, como se imaginaran, esto generó una burbuja, una pelota. En el momento en el que
las personas fueron a reclamar la plata que tenían que ciertas cosas, o cuando la bolsa empezó a bajar por una crisis de confianza, los bancos dijeron, ah, pará, entonces yo los activos que tengo como eh, seguro de los créditos que di valen menos, entonces voy a pedirle el crédito antes a la persona que se lo di. Bueno, esto generó un efecto cascada que hizo que todos los bancos tener problemas de no tenían fondos para devolver a la persona. Se lo llama, eh, bueno, tiene varios nombres, distintos segmentos, pero lo riesgoso en el mundo de los bancos es que ocurra lo que nosotros llamamos una corrida contra el banco o corrida de depósitos, que es que existe esa plata. Ah, ahí me dicen que se entrecorta. Entonces en ese caso soy yo, sí, tengo un mensajito de... bueno, en el 2001, ahí Gonzalo levanta un ejemplo de una situación riesgosa en Argentina, ¿no? O algo parecido. Y lo que ocurre es que en Argentina, como para que les muestre los números, esa instancia inicial, que es, piensen, los billetes tienen una inscripción que dice, bueno, estos son 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, bueno, tiene la firma del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que imprime el billete, es el que lo crea, es el primero, el original. El Banco Central crea el dinero, ¿no? Y es lo que se llama la base monetaria, es el principio, ¿no? Y probablemente ahora se habla mucho de la base monetaria en Argentina, ¿no? Porque el Banco Central, cuando emite, crea dinero, crea lo que se llama base monetaria. Bueno, en Argentina, por ejemplo, han sido 2.400 casi millones de pesos, ¿no? ¿Pero qué pasa? Cuando entra este sistema financiero, entran ya lo que se llaman los distintos multiplicadores, ¿no? O los distintos niveles de cómo identificamos dónde está la plata. Entonces, el primero son distintas formas de llamarlo. Después de la primera instancia es, bueno, existe lo que llamamos M1, que es, bueno, es el efectivo, es este dinero que creó el Banco Central. Y también son toda la plata que está en cuenta corriente. Supuestamente es muy líquido. Básicamente la cuenta corriente casi que es plata que tiene que estar ahí, siempre tiene que estar ahí. Pero después existen las cajas de ahorro, que son un poco menos líquidas. Entonces, los que miramos económicamente los números, decimos, bueno, le pusimos otro nombre, M2, que es el efectivo que tenemos nosotros en la mano, son las cuentas corrientes y después sumamos las cajas de ahorro, ¿no? Entonces, más volumen. Fíjense que los 2.400 millones del principio, ahora estamos en 5.200 millones, ya con la caja de ahorro. Y el último nivel, que mira, incluye también el plazo fijo, ¿no? Entonces, cuando tenemos el efectivo que usamos nosotros para gastar transacciones en el día a día por cualquier emergencia, le sumamos las cuentas corrientes, que es probablemente donde depositen la plata las empresas para operar. La caja de ahorro, por ejemplo, ahí donde había iniciado yo mi ejemplo con el pago de mi sueldo. Y finalmente el plazo fijo. Entonces ahí alcanzamos un total de 8.800 millones de pesos, ¿no? Ese es el último nivel. Pero si a todos los sectores que activamente participan de la economía, todos creemos que tenemos, el Banco Central imprimió billetes por 2.400 millones. Entonces, en el caso de Argentina, si fuéramos todos, como pasó en el 2001, a los bancos a buscar la plata, vamos a encontrarnos con que en verdad nada más hay 2.400 millones impresos. Los bancos no te pueden dar más porque no existe. Nunca se imprimió, no está ahí, no hay nada más. Entonces, todos los sistemas bancarios funcionan de esta manera en realidad. Se creó una cantidad de dinero X, la base monetaria, y después el propio funcionamiento del sistema crea más dinero. Y para poner en contexto, ¿no?, esta expansión del propio funcionamiento, esto de vuelta, es así en todos los países. Si viéramos
cómo funciona esta expansión del propio sistema, lo que les muestro acá es la relación entre este M3, que es la cantidad total de plata que tenemos todos nosotros, y M0, que es lo que creó el Banco Central a lo largo del tiempo. Y si vamos al 2001, es que vamos a ver, ¿ven el punto más alto de esta serie? Desde el 45 hasta el 2022, ocurrió justamente a finales del 2001. Esto lo que significaba es que el sistema financiero había creado muchísimo más dinero de lo que realmente había en el Banco Central. Parte de la culpa de esto tenía que ver con la convertibilidad, que decía que el Banco Central no puede emitir o imprimir más pesos de los dólares que tenía guardados, pero la convertibilidad no pone una restricción al sistema financiero. Entonces, los bancos pueden prestar plata, ¿no? Usando este esquema de yo recibo depósitos y presto. Entonces podían crear más dinero. Por eso es que la M3, digamos, seguía subiendo. Pero la relación con la base monetaria se estaba estirando mucho. Llegó a ser 7 veces más la cantidad de dinero que se había creado de lo que realmente había. Porque como el Banco Central necesitaba dólares para poder crear dinero, y a fines del 2001 había una fuga las personas sacaban los dólares del banco y se los llevaban, el Banco Central estaba quedándose sin reservas, entonces se quedaba sin dólares, entonces tenía que destruir pesos que había creado, pero los pesos son necesarios para que opere el sistema. Entonces, la relación se llevó al máximo. Acá tengo una pregunta de Damián que es, ¿el Banco Central regula cuánto pueden prestar? Y sí, el Banco Central, es muy correcto lo que dice Damián, el Banco Central tiene la potestad de regular cuánto puede crearse y eso se llaman los encajes, es el requerimiento que impone el Banco Central a cuánto de lo que vos recibís como depósito podés prestar. No hay un solo número para los distintos tipos de depósitos. Las cuentas corrientes tienen un encaje, las cajas de ahorro tienen otro encaje y los plazos fijos tienen otro. Si vemos acá, dos números, por ejemplo, las cuentas corrientes tienen un 21% de encaje. Entonces los bancos pueden prestar, pero hasta el 79%. Sí o sí tienen que guardar el 21% de lo que hay en sus cajas, en los depósitos, en la cuenta corriente, lo tienen que tener. Sobre los plazos fijos, pueden tener menos, porque en verdad, como los plazos fijos no son perfectamente líquidos, o sea, vos tenés que esperar a que te venza el plazo fijo para poder cobrarlo, entonces hay menos requerimiento de inmediatez de los fondos. Entonces el encaje o el requerimiento que el Banco Central pone es menor. Pero bueno, entre el 21 y el 16% significa que el 21 implicaría que como mucho los bancos pueden crear hasta 5 veces la cantidad de dinero que reciben en depósitos. Pues si se tienen que quedar con el 20% de cada peso que entra, ¿no? El ciclo, uno puede hacer la cuenta y es lo mismo que hacer 1 dividido el coeficiente, que el coeficiente es 0,21, si dividimos 1 por 0,21, nos da más o menos 5. 16 es mucho más alto, entonces podrían crear hasta 7 veces, ¿no? Bueno, viendo eso, o lo que observamos, es que en el 2001, a fines del 2001, esa relación había llegado al máximo. 7 veces había creado. Eso significa que el sistema estaba al borde o en un riesgo muy alto de un colapso, porque si estaba 7 veces expuesto, si íbamos todos a sacar la plata, como ocurrió a fines del 2001, los bancos no hubieran tenido nada que devolverte. De ahí que se haya tenido que recurrir, como en aquel momento, al corralito, porque no había plata, no existía. Y si vemos inclusive la serie histórica en Argentina, más allá de que tenemos ciertos valles y ciertos momentos de subida brusca, más o menos giró alrededor de 3 veces la relación de una contra la otra. Pero algo que está ocurriendo en tiempos actuales es que está volviendo a expandirse la diferencia. No a niveles tan riesgosos como en el 2001, pero el ratio que históricamente era de 3 o cercano a 3, ahora está ya pasando los 4. Entonces, no es que los quiero asustar, pero
en los últimos tiempos estamos viendo que la relación de la cantidad de dinero que se ha creado está un poco más arriba de la relación con esa cantidad en los años anteriores. Lo interesante es que esta creación principalmente es de los propios bancos comerciales. O sea, no estaríamos hablando necesariamente de que es un problema netamente de emisión del Banco Central. Acá estamos hablando de que todo el sistema económico en Argentina está generando demasiado efectivo. Entonces, esto, el funcionamiento del dinero, como había hablado al principio, tiene el objetivo principal de permitir las transacciones de las personas, ¿no? Y que la actividad económica se mueva. Entonces, como existen estas autoridades, como el Banco Central o la Reserva Federal, que regulan el funcionamiento, lo que terminan haciendo es armando lo que se llama política monetaria. En Argentina se habla mucho del déficit fiscal y del manejo de la política fiscal, si gasto más o gasto menos, que eso se llama política fiscal. Todo lo que haga el Banco Central o sus equivalentes en otros países se llama política monetaria, porque principalmente regulan qué es lo que se puede y cuánto dinero tiene que haber. Entonces, es una política separada que en teoría tiene un esquema de búsqueda de objetivos similares. Entonces, como el que hace política fiscal, y hablamos la clase pasada de estas acciones de intervención del Estado en la economía, generando mayor nivel de gasto, tratando de incentivar el consumo de las personas. Bueno, los bancos centrales tratan de alguna forma de hacer lo mismo, manejando todo este mercado de dinero. Entonces buscan mejorar el nivel de empleo, buscan crecimiento. Bueno, en general buscan bajar el nivel de inflación, tal vez ese es un tema que no esté funcionando muy bien en Argentina. Buscan también estabilidad en el tipo de cambio para poder dar estabilidad comercial entre un país y otro. El tema o la problemática que existe alrededor de esto es que es muy difícil, por no decir imposible, manejar y obtener los objetivos en todas estas dimensiones a la vez. Es muy difícil lograrlo. Entonces, eh, la Argentina lo está demostrando de una forma bastante evidente, pero la mayoría de los países también se encuentra con que, y cuando, por ejemplo, ahora se está hablando de que Estados Unidos y Europa están preocupados por el nivel de inflación, la mayoría de las autoridades monetarias, gubernamentales, dicen, tenemos que frenar la inflación, aunque me genere recesión, aunque me genere problemas de empleo. Saben que no pueden controlar todo a la vez. En ese caso, las autoridades monetarias normalmente determinan que es más importante proteger de la inflación a la economía que mantener eh, cualquiera sea el nivel de empleo o de actividad. Porque saben que, en el fondo, si pierden el control sobre la inflación, probablemente en el futuro pierdan el control sobre las otras variables a la vez. Pero es imposible manejar todo de la misma forma. No hay manera, no hay caso en el que se haya comprobado que se haya hecho todo al mismo tiempo. Entonces, como tienen estos objetivos, hay distintos instrumentos, distintas formas de lograrlo, ¿no? Como estamos hablando de dinero, aunque sea el Banco Central un organismo gubernamental, la mayoría de las acciones que realizan los bancos centrales es participar adentro del mercado. Entonces, en muchos países compran y venden bonos, en Argentina también hace eso, compra y vende bonos, en Argentina también compra o vende dólares, y a través de ese accionar eh, modifica lo que ocurre en el mercado de dinero. Porque si vos sos el Banco Central, ¿no? Y como estos últimos 2 días comprás 500 millones de dólares en reserva, como vos sos el que tiene el poder de generar base monetaria, de imprimir dinero, el Banco Central lo que hace es va al mercado, le compra a los exportadores 500 millones de dólares y lo que hace es imprime los billetes, o en verdad lo hacen en una planilla de cálculo, ¿no? Y da una orden financiera, un registro contable que dice, bueno, ahora a tal exportador le di, no sé, 1.500 millones de pesos para comprarle 150 o 15 millones de dólares.
Hace eso y creó pesos. Entonces, el Banco Central, a través de la operación en el mercado, crea pesos. Después, por otro lado, puede ir y decir, yo Banco Central, te emito un bono, llámese LELIC, y te cambio tus pesos que te acabo de dar por este bono que va a pagar un 60% de interés. Entonces, cuando el Banco Central imprime ese bono y se lo da al que tenía los pesos, lo que está haciendo está sacando los pesos del sistema. Ahí está eliminando base monetaria, está destruyendo. Eso más o menos es lo que hace en el mercado abierto, porque en el fondo lo que quiere es tratar de mantener un cierto equilibrio de la cantidad de dinero. El Banco Central puede, ya más indirectamente, modificar esos requerimientos de encajes. Y dice, bueno, de un día para el otro podría decir el Banco Central, en vez de tener que guardar el 20% de lo que tengas en la cuenta corriente, tenés que guardar el 50%. Entonces, si decidiera algo así, lo que le da el mensaje y la orden a los bancos comerciales es que tienen que dejar de prestar. Porque se achica lo que pueden prestar, tienen menos plata disponible para prestar. Entonces, modificar los requerimientos de reservas o de encajes tiene un efecto sobre el dinero que hay en el sistema. Es una opción poco utilizada porque es muy fuerte. Un banco podría estar muy expuesto y si vos le cambiás los encajes, de un día para el otro podría estar violando la norma del banco y no tiene tiempo para, para responder, porque tal vez prestó plata a un año, a 6 años. Entonces, modificar las reservas es algo muy lento. No es una estrategia normal de los bancos centrales para participar del mercado. Y la última opción que tiene el Banco Central, dentro de las más clásicas, es prestarle plata a los bancos directamente. El primer ejemplo, en verdad, es participar en el mercado abierto, o sea, ir y comprar cosas como cualquiera de nosotros. Lo último es una relación que tiene exclusivamente el Banco Central con los bancos comerciales, por lo cual se pueden prestar dinero. Acá Gustavo pregunta si después de la pandemia disminuyeron los encajes. La verdad no estoy seguro. Es probable que uno de los efectos de los primeros tiempos post pandemia es para favorecer la reactivación económica después de la caída de los 10 puntos del PBI, el Banco Central se haya relajado o haya relajado las restricciones para favorecer el crédito en el sector privado. Una reducción de los encajes se llevaría muy bien de la mano de el efecto que estamos viendo ahora de un crecimiento de la cantidad total de dinero, de la oferta de dinero, o M3, en relación a la base monetaria. Porque si el Banco Central dice a los bancos, ahora ustedes pueden prestar más plata de la que ustedes tienen, entonces los bancos comerciales probablemente digan, bueno, perfecto, y salen a prestar más, sin necesidad de que el Banco Central haya emitido más billetes. Entonces, se llevaría muy bien con esa idea que los encajes hayan sido reducidos después. Pero es algo que ocurre, eh, pero no es una estrategia muy habitual. Entonces, si viéramos, por ejemplo, ¿no?, una situación de cómo funcionaría la dinámica, ¿no?, podemos arrancar que el Banco Central, por ejemplo, voy a tomar la primera de estas listas, ¿no?, una operación de mercado abierto y sale a comprar dólares, ¿no? Lo que va a ocurrir en ese momento es que la base monetaria se va a expandir, ¿no? Va a haber más pesos, porque cuando el Banco Central va a comprar dólares, usa pesos para comprar. No hay más base monetaria. Al mismo tiempo, cuando hay más cantidad de dinero en la economía, lo más probable es que la tasa de interés se reduzca un poco, porque como hay más plata para prestar, el precio que tiene ese dinero debería ser menor. Como los bancos, como el sistema tiene más efectivo, los bancos tienen que pedir menos interés porque si no cualquier otro te va a prestar, ¿no? Entonces bajan las tasas de interés también. Cuando bajan las tasas de interés en el corto plazo, es muy probable que se ajusten las tasas en el mediano y largo plazo. Esto tiene que ver con el mecanismo y la velocidad en la que todo el sistema económico empieza a recibir el mensaje. Hay más pesos, va a haber más opciones de crédito, entonces podemos bajar la tasa de interés ahora, pero también va a empezar a bajar más en el mediano y en el largo plazo. Normalmente ocurre de esta forma. Entonces,
El efecto final que va a generar el Banco Central al bajar estas tasas, al aumentar la cantidad de dinero que produce una baja en la tasa de interés, es que las compañías, las empresas van a poder pedir prestada plata para financiar proyectos de inversión que tal vez antes no podía porque eran muy caros, o las personas van a poder ir y comprar algún bien de consumo, porque como el crédito va a ser menor, es más accesible, entonces pueden salir a pedir más la plata. Entonces, va a incentivar la actividad económica, porque va a haber mayor inversión por un lado o mayor consumo por otro. Entonces, a través de este mecanismo es que el Banco Central puede incidir directamente sobre la actividad económica. Podríamos agarrar otro ejemplo y en el caso opuesto, que es si el Banco Central decide reducir la cantidad de dinero, lo que podría ocurrir es que aumenten las tasas de interés. Si aumentan las tasas de interés, va a haber menos inversión y menos consumo. Entonces, la demanda de bienes y servicios va a reducirse. En el caso de cómo incidiría eso en el nivel de precio de la economía, lo más probable es que eso generaría una reducción en la inflación. Porque como hay menos personas y empresas consumiendo, entonces hay menos presión para que los precios de los artículos suban. Entonces, el efecto ahí sería inverso. Pero bueno, en el ejemplo anterior, donde aumentas el nivel de empleo, también corres el riesgo de aumentar el nivel de inflación, porque vos estás incentivando que las personas consuman, ¿no? Así que, de esa forma es que el sistema del Banco Central regula y participa en el sistema financiero y, en el fondo, en la creación o destrucción de dinero. Em, Hay algunas acciones también que, independientemente de lo que haga en muchos casos el Banco Central, pueden crear o no cantidad de dinero. Un superávit comercial o un superávit de movimiento de capital, por ejemplo, cuando Argentina firma un convenio con el Fondo Monetario Internacional y entra 50.000 millones de dólares, esos 50.000 millones de dólares que se hacen disponibles para Argentina, si el Banco Central tiene una intención de que eh, el tipo de cambio se mantenga más o menos estable, es muy probable que realice alguna compra de muchos de estos dólares con pesos para mantener el equilibrio de cantidad de dólares y cantidad de pesos que hay. Al mismo tiempo, si hay un superávit comercial, significa que el resto del mundo está trayendo dólares para comprar productos que se venden en pesos. Entonces, cuando alguien viene de afuera con dólares para comprar algo en pesos, está trayendo dólares y necesitando pesos para hacer actividad económica. Entonces, la cantidad de dinero que tiene que haber en la economía va a tender a aumentar. Normalmente convalidado porque el Banco Central va a emitir comprando esos dólares. Podría no comprarlos el Banco Central, pero lo que podría pasar es que cuando los dólares llegan al mercado argentino, el importador tendría que financiarse con los bancos comerciales pidiendo un crédito en pesos para poder comprar las cosas, porque de vuelta, en Argentina deberías, en teoría, comprar las cosas en pesos, no podrías hacerlo en dólares. Entonces, si hay superávit comercial, si hay superávit de movimiento de capitales, o sea, si entran más dólares de los que salen, en Argentina se está incentivando la creación de base monetaria, porque esos dólares tienen que convertirse en pesos para operar. El efecto opuesto, que es la columna de la derecha, es absorción, básicamente, es desaparecen los pesos. Si hay déficit comercial, desaparecen los pesos, porque los argentinos compran más cosas al resto del mundo, entonces van con pesos a cambiarlos por dólares para comprar cosas afuera. Esos pesos que cambiaste los salen de circulación. Pero también puede crearse base monetaria, como le hablaba antes, si el Banco Central le compra al Estado, al gobierno, bonos, ¿no? Eso es una operación que estaba ocurriendo bastante seguido ahora, en estos últimos años, que es el gobierno que tiene un déficit fiscal, porque gasta más de lo que le ingresa por impuestos, para financiarlo, en parte, lo que hace es emite un bono
y se lo da al Banco Central. Y el Banco Central con ese bono lo guarda en su registro contable como un activo y a cambio le da pesos al gobierno. Entonces ahí creó base monetaria. Cuando se habla de que el Banco Central está financiando al Tesoro a través de la emisión, lo que está haciendo está creando dinero. Y la próxima clase vamos a hablar un poco más de cómo es que la dinámica genera los riesgos de la inflación. Y lo tengo separado de la clase de hoy porque me gusta además incluir otros elementos que podrían explicar la inflación, que si lo dejo unido a la clase en la cual nada más hablamos de dinero, va a ser va a dar el mensaje y la señal de que exclusivamente es un tema de dinero y no es mi intención. Entonces, comprar títulos por parte del Banco Central es crear dinero. Prestarle a los bancos comerciales es crear dinero. Porque el Banco Central lo puede hacer, es prestamista de los bancos comerciales. Un banco, por ejemplo, el BBVA, antes de quebrar, si estuviera en riesgo lo último que haría antes de quebrar es, le va a golpear la puerta al Banco Central y le dice, che, necesito 15.000 millones de pesos porque el Banco Central se afecte la confianza en el sistema entero, es muy real y hay que evitar a toda costa que todos nosotros vayamos por nuestros 8.200 millones de pesos que están que sabemos que tenemos, porque en realidad solo existen 2.500. No existen todos los demás. Igual, para su tranquilidad, todos los sistemas financieros del mundo funcionan bien y están todos expuestos de esta forma. Están todos apalancados. Y no es que se están cayendo todos los sistemas financieros. Entonces, hay factores que crean y los bancos centrales para mantener estabilidad en la cantidad de activos compran y venden moneda, pero después hay factores que son mucho más controlables, que son mucho más decisiones políticas, que tienen que ver con, ejemplo, la compra de los títulos de deuda, con darle préstamos a los bancos comerciales, y el punto del medio tiene que ver con este manejo de las reservas legales requeridas a los bancos. Que si vos bajás el encaje requerido, la cantidad de dinero puede aumentar, porque pueden prestar más plata, pero si vos la subís, puede disminuir la cantidad. Entonces, no funciona. Dejé también para este momento, ¿no? Unos últimos slides, 3 slides con algunos números, mejor dicho, unos gráficos que representan la evolución de los distintos activos, ¿no? Que son monedas, en comparación con el dólar. Eh, y acá lo que vemos es que las monedas que acá elegí está la celeste, o la primera es, y la que está más por debajo es el peso argentino, está el dólar canadiense, el colombiano y la corona de Noruega, ¿no? Y lo que vemos acá es que todas las monedas guardan cierto tipo de volatilidad, ¿no? Especialmente a nivel internacional, esperar que el dinero se comporte de una forma estable es poco creíble porque, de vuelta, el dinero, como les mencionaba antes, representa también la confianza de los agentes económicos en que va a servir como medio para las transacciones, que sirve como reserva de valor, sirve con motivos especulativos y así sucesivamente. Entonces, expresado como en el 2014,
están todas convertidas a 100, entonces se mueven con respecto a sí mismas y hace 2014. Y lo que vemos es que los primeros años, la mayoría se perdió cierto valor contra el dólar de Estados Unidos. Mm, Me dicen que si se sigue escuchando mal, avísenme por favor. Pero bueno, lo que acá vemos es que todas las monedas en su conjunto pierden relativo valor entre el 2014 y el 2016, pero a partir del 2016, sí, debe ser un problema de internet, pero no sé cómo arreglarlo, perdón. A partir del 2016, la mayoría de estas monedas se estabilizan esa relación y miren cómo se comportan bastante establemente desde el 2016 hasta 2022. Eso igual es decir, la mayoría excepto la nuestra. El peso argentino tuvo la misma, una volatilidad parecida a la de las otras monedas entre el 2014 y el 2016, pero en el 2016 sufre una fuerte caída, otra bastante interesante en 2018, y a partir de ahí continúa en una senda de caída. Entonces, esta comparación es relevante para entender, bueno, las monedas no son perfectamente estables todo el tiempo, pero si salvamos algunas situaciones de coyuntura internacional, y acá lo más interesante para mencionar es que justo el año base, el 2014, fue un año donde los precios de los commodities eran elevados. Entonces, la mayoría de los países tenían monedas más caras contra el dólar de lo que fueron después. Entonces, el dólar canadiense, la corona noruega, dos países muy exportadores, eh, se vieron afectados. El euro no es en sí una moneda que exporte mucho contra el dólar de Estados Unidos, pero por eso es que en verdad 2015 y 2016 la caída no fue tan fuerte, pero a partir del 2017 han habido bastantes movimientos bruscos en el valor del euro, especialmente por todos los conflictos internos por el Brexit. Entonces, ello derivó en una pérdida de valor del euro contra el dólar. Pero las demás monedas son monedas principalmente exportadoras, entonces una vez que se corrigieron los precios internacionales de los commodities contra el valor muy alto del 2014, se estabilizaron y vemos un comportamiento estable, excepto con el peso argentino. Entonces, esto sí nos podría dar una indicación de que el dinero, la moneda argentina, el peso, no estaría teniendo un comportamiento ideal comparado con lo que vemos de experiencias de otros países, donde podrás tener volatilidad, pero a lo largo de un periodo de 8 años ha habido cierta estabilidad. En el peso argentino eso no lo podemos observar. Y mi selección del punto de inicio en el 2014 no fue aleatoria, porque en verdad esas series se pueden extender en el tiempo, pero yo sé que me hicieron una pregunta en un momento sobre las criptomonedas. Y como no hay ninguna criptomoneda anterior al 2014, no me sirve una serie más larga para contrastar la evolución de las monedas contra los cripto. Entonces, a la lista de las monedas de los países que les había mencionado antes, les agrego una línea divergente para arriba, ¿no? La más amarilla, que es la evolución del precio del Bitcoin, y la evolución de otra cripto muy relevante en estos tiempos, que es Terra. Entonces, lo que vemos acá es, si hacemos una interpretación de lo que ocurrió con Bitcoin, ¿no? Como moneda, y vemos cómo se han comportado los otros billetes, las otras monedas en este periodo de tiempo, más allá de que la escala nos hace bastante ruido, porque va a ver que la mayoría de los países están todos pegaditos juntos, eso en verdad lo que nos está diciendo es que la volatilidad del dinero es relativamente baja. Si lo comparamos con Bitcoin, podríamos llegar a la conclusión de que, bueno, Bitcoin como moneda
y tampoco se comporta muy bien, porque si estamos hablando, y yo les dije que el peso argentino no se estaba comportando muy bien como moneda, y lo veíamos como divergía de las demás, pero yo creo que podemos convenir en la clase que hay hay cierto acuerdo al pensar que no tenemos un nivel elevado de confianza sobre el peso argentino en cuanto a herramienta de ahorro, en cuanto a capacidad de reserva de valor, ni siquiera como una moneda por la cual podríamos realmente especular en que vamos a ganar financieramente. Y vemos en esta comparación también que el peso argentino diverge de las demás monedas, ¿no? Pero lo otro que tendríamos que no olvidarnos es que, bueno, Bitcoin también diverge. Entonces, si estamos pensando Bitcoin como un ejemplo de criptomoneda, como, bueno, ¿es una moneda que puede ocupar el rol de dinero? Mi observación es, en función a este nivel de volatilidad, difícilmente, porque ¿cómo ejecuta, cómo funciona como reserva de valor algo que se mueve tanto? No tenemos que ir muy lejos. En los últimos 3 meses, Bitcoin bajó de $50.000 a 20.000, ¿no? Si estuviéramos hablando de una moneda como la nuestra, estaríamos hablando, el peso se ultradevaluó en ese periodo. Bueno, la secuencia nos muestra Bitcoin no solo contra el peso, que es mucho más volátil que el peso argentino, digamos, ¿no? Sino contra todas las demás monedas de cambio. Es una moneda muy volátil. La habilidad que vaya a tener Bitcoin de funcionar de la misma forma que la corona noruega o el dólar canadiense es difícil en este contexto. O sea, el nivel de volatilidad que está manifestando no se alinea con la volatilidad que esperamos de la mayoría de las monedas. Aclaro además una cosa, la escala que estoy utilizando en el eje para medir los cambios es una escala logarítmica, porque en verdad el Bitcoin me rompía la escala. Pero eso significa que los movimientos o la variación, la volatilidad del Bitcoin, al estar en la parte superior de esta escala, es mucho mayor de lo que el gráfico nos permite ver. Es descomunal. Pero bueno, esta volatilidad no le estaría dando buenas características para hacer una buena moneda. No cumple de todo bien con algunos de estos elementos. Y si ahora miráramos nada más los últimos años, ¿no? de cómo han evolucionado las monedas, acá sí podríamos ver que Bitcoin ha sido más estable que lo que mostraba la serie más larga, porque acá estoy desde principio del 2021 hasta mayo del 2022. Entonces, acá la volatilidad es menor, sin embargo, de vuelta en la escala del estilo logarítmica que estoy usando, estos pequeños movimientos son mucho más relevantes, mucho más significativos en la realidad. Piensen que en esta misma escala, el peso argentino casi que ni se movió en este periodo de tiempo. O sea, si nosotros pensamos que el peso argentino no es una moneda estable, así como está, y acá la vemos como una línea recta, miren el movimiento del Bitcoin y piensen si realmente podría funcionar bien como una moneda, ¿no? Pero mi intención de utilizar esto es para, en verdad, hacer un zoom a esta otra criptomoneda, Terra. Y esta criptomoneda fue vendida como el ejemplo de lo que se llama stablecoin, que es una criptomoneda estable. ¿Por qué? Porque lo que se le criticaba a Bitcoin es que era inestable, ¿no? Entonces, a la pregunta, bueno, ¿puede cripto reemplazar a las monedas? La respuesta del mundo cripto es sí, tenemos las stablecoins. ¿Y qué es una stablecoin en el fondo? En verdad es una criptomoneda que es convertible al dólar. O sea, es una moneda en convertibilidad con el dólar. Entonces, en el fondo, el valor de esa criptomoneda depende de ese otro activo con el quien está atado. Entonces, de alguna forma, es un poco hereje del concepto cripto. Es criptográfica porque no es un país el que la emite, es una, es una entidad, es una empresa normalmente, o un consorcio, o son organizaciones, pero que atan esa moneda con paridad a otra. Entonces, en el fondo,
el valor de esa moneda no depende de esa criptomoneda, depende del otro activo, y en este caso era el dólar. Y para colmo, esta era una moneda estable que en teoría te iba a garantizar siempre esa paridad, un terra, un dólar, y colapsó. Entonces, ya sé que es un ejemplo del mundo cripto, no, eso igual no es un ejemplo muy relevante porque era, en términos de volumen, era el tercer activo cripto más importante del mundo. Y Martín, ese tercer activo más importante del mundo, que supuestamente garantizaba estabilidad y las mejores cosas del mundo criptográfico, bueno, en un colapsó, sí. Martín, perdón que te interrumpa. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, yo estoy esperando. Ah, hola, hola. Martín, ahí se escucha, pero antes dijiste, es un ejemplo y se quedó mudo. Hablando de Terra, Claro, estabas hablando de Terra, dijiste que era un ejemplo de moneda, digamos, que estaba atada al dólar, y cuando empezaste a dar la explicación de la caída se cortó el audio. sí, bueno, sí, no, es un ejemplo de una moneda convertible a otra, ¿no? Es un ejemplo cripto, pero que en verdad toma todas las características de dinero del dólar, que es el activo con el cual estaba emparentado, y aún así colapsó, porque en realidad, a diferencia del dólar y del sistema financiero, de los bancos, no hay nada, ninguna superestructura, digamos, ningún organismo velando por su seguridad y su estabilidad. Entonces, el mundo de criptomonedas, al día de hoy, todavía está muy lejos, en mi opinión, de convertirse en un reemplazo eficiente del mundo del dinero fiduciario oficial. O sea, no hay regulación, aún si hubiera regulación, o mejor dicho, si hubiera regulación, es probable que esa regulación los ponga debajo de la órbita de del dinero común que utilizamos hoy por hoy, porque los que lo regularían normalmente serían las autoridades financieras. Entonces, mi opinión es que el mundo está muy lejos realmente de que realmente considere a las criptomonedas como monedas reales, efectivas. Los- el ejemplo de la criptomoneda por excelencia, el Bitcoin, es muy inestable. No cumple para nada bien la reserva de valor. Es muy malo para eso. Para las transacciones, bueno, un poco mejor, ¿no? Hay algunos lugares que aceptan, pero son pocos en relación. Y es más, cuando aceptan la criptomoneda es porque la convierten a otra moneda. Las billeteras la convierten antes de usarla. Entonces, como tal, no funcionaría muy bien. Y las criptomonedas que eran estables
y que cumplían bien la reserva de valor, en teoría, la más importante de todas falló. Muy mal. Entonces, mi opinión al día de hoy, en función a lo que además había surgido como pregunta en su momento, es las criptomonedas están lejos de convertirse en dinero real. ¿Podrán llegar a hacerlo? Puede ser. No digo que no. Pero hoy por hoy, como están funcionando, difícilmente. Y tenía ahí una pregunta sobre cuánto va a ser el valor de Bitcoin 2500, la verdad no lo sé. Si me apurás a decirlo, me parece que 2500 es muy bajo ahora. Ya no va a llegar a un valor tan bajo. Pero, porque hay muchas personas que todavía lo demandan, ¿no? Entonces, hay demanda. Lo que pasa es que, en mi opinión, Bitcoin es especulativo. La demanda es exclusivamente por motivo especulativo. Entonces, bueno, acá está cada uno en aceptar los riesgos que participar y comprar o tener un activo altamente especulativo tiene. La verdad no lo sé. Para mí 2500 es muy bajo, pero no sabría decirte cuál es el valor. 60.000 es muy alto, ¿no? Y si me apuras mucho, te diría que ahora pareciera estar barato. Lo que pasa es que va a depender un poco de qué es lo que va a pasar con las economías en los próximos meses. Si logran estabilizar la inflación, eh, a Bitcoin le va a faltar mucho para llegar a los $60.000. A menos que sea de vuelta por una corrida, o sea, por un pico especulativo y después se vaya a volver a desinflar, digamos. Pero, a ver, no tomen mis palabras como recomendación de inversión porque eh, si hubiera sido muy hábil en esto, hubiera visto Bitcoin en el 2008 y me hubiera jubilado a los 35 años, más o menos, que no fue el caso. Pero bueno, esto era lo último que tenía para la clase de hoy de dinero. Así que 3 minutos antes de las 7:30 terminé. Perfecto. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta rápida que me Ya quedó? la próxima vamos a hablar más. Sí, sí. Tiene que ver un poco con la realidad. Viste, cuando vos hablabas de las tasas de interés y la regulación que hace el Banco Central eh, respecto de las mismas para sostener lo que sería el proceso inflacionario y demás, puede ser que esté relacionado en la actualidad argentina que no hay una Mm, coordinación con el tema de las políticas de lo que sería el Ministerio de Economía, con lo que, por un lado, lo que plantea respecto al consumo y por otro lado, lo que plantea el Banco Central con respecto a las limitaciones que está planteando, que ahí hace una disyuntiva o no. Es muy interesante la pregunta y te la devuelvo con un concepto que para que después lo hablemos más en detalle en la próxima clase, que vamos a hablar mucho más de inflación. Pero en la gran mayoría de los países del mundo, las autoridades del equivalente al Banco Central operan independientemente de lo que haga el ministro de Economía o el secretario del Tesoro o el correspondiente del gobierno. O sea, no coordinan las acciones. Muchas veces van en el mismo sentido, pero lo normal es que no interactúen a la hora de tomar la decisión. Es más, es un activo, entre comillas, muy valioso en muchas economías que la autoridad del Banco Central sea políticamente independiente de la autoridad del Poder Ejecutivo. Eso inclusive está conectado con que en muchos países los periodos de las autoridades del Banco Central está desfasado del periodo electoral y en la mayoría de estos casos también requiere como en el sistema judicial, ¿no? Aprobación de la legislatura. Pero el correr el nombramiento es para también separar la movida política de la elección de la determinación de quién es la autoridad de entidad, en este caso el Banco Central. Porque en los países donde mejor ha funcionado la autoridad del Banco Central como
garante de un montón de los procesos que monitorea el Banco Central, ha estado en que se ha movido independientemente de la necesidad coyuntural del gobierno. No quita que eso sea un nombramiento político, ¿no? Entonces muchas veces sigue la misma ideología que el gobierno que nombra a esa persona. Pero lo que se ha intentado en la mayoría de los países es construir una estructura que te asegure que si un país, por ejemplo, entra o está expuesto le hace un problema de financiamiento, ¿no? Porque de repente tiene que pagar un bono en un momento y no tiene plata, recurra che, vos, Banco Central, vení, dame la plata porque yo te digo qué tenés que hacer. No. En todos los países, o en la mayoría, mejor dicho, el Banco Central, si decide darle la plata, es porque toma una decisión en función a asegurarse de que el funcionamiento de lo que monitorea funcione bien. Tal vez incluye prestarle plata al gobierno, ¿no? Pero no debería ser el criterio. Entonces, que haya o no coordinación entre el Banco Central y el gobierno, en la mayoría de los casos es independiente de, de que ocurra. Entonces, que en Argentina haya un problema porque no están coordinados es más bien una cosa rara, porque en la mayoría de los países no están coordinados a propósito. Digamos, pueden tomar una decisión que aparenta ser coordinada porque va en el mismo sentido, pero la toman por motivos distintos. Así es como debería funcionar. Y esto vuelve también un poco al concepto de, bueno, ¿de dónde viene o sea, por qué el dinero funciona como funciona? Y ya lo mencioné un poco al principio, es por la confianza. Entonces, ¿quién controla el dinero? El Banco Central. ¿Cómo se aseguran los estados de que la gente va a confiar en el Banco Central? Y en decir, miren, la función del Banco Central es asegurarse que el dinero valga bien y va a tomar las decisiones que sean necesarias para que el dinero valga lo que tiene que valer. No le va a importar otra cosa. Ese es un poco el mensaje. Entonces, sí, el Banco Central debería ocuparse de la política monetaria, es el que se ocupa de la política monetaria, porque política monetaria nada más la puede hacer el Banco Central. Lo que es importante es que las decisiones de política monetaria las tome buscando los objetivos que sigue el Banco Central. En la mayoría de los casos es asegurarse y proteger el valor del dinero. En Argentina, cuando no cumplió bien ese trabajo, es que vimos algunos problemas. Y si pensamos en nuestra historia más reciente, ¿verdad? El manejo de la inflación, mal que mal, estuvo más o menos bien, y la confianza que se tenía en el Banco Central estuvo más o menos bien hasta que se pelearon, bueno, Redrado con el gobierno. Y a partir de ahí, porque en verdad varios años después de la salida del 2001, la independencia se mantuvo bastante bien los primeros años. Y fueron los mejores años en términos de calidad del valor del dinero en Argentina. Pero bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de eso en la próxima clase. Y a la pregunta de un ejemplo del Banco Profesor, Central, el Banco porque Central Europeo, la Reserva Federal. no, estaría bueno hablar, profesor, ¿me escucha? Sí, Porque digo que más que se habla de sacar al Banco Central, ¿no? O sea, de este tema de que qué sería entonces un sistema sin Banco Central. ¿Cómo se controlaría entonces mínimamente la política monetaria, ¿no? no hay país que no tenga Banco Central. Claro, porque hay proyectos, sin meterse uno en política, pero que la gente habla, bueno, pero van a sacar el Banco Central, son estos proyectos, entonces digo, bueno, que a lo mejor, que sería, ¿no? Un caos, porque lo plantean como medida, digamos, a tomar ciertos personajes en política. Bueno, pero o sea, los que están más en contra, así a rajatabla del Banco Central, son los que normalmente vienen bajo la bandera libertaria, que en realidad son más, en, digamos, anarcocapitalistas, y no tienen ningún ejemplo de ningún país que funcione así.
Claro, Y si nos vamos a la historia, los bancos centrales surgieron porque hubo un problema del sistema financiero autorregulándose. Esa es la realidad. O sea, Estados Unidos federal, pero no hacía nada la Reserva Federal. No tenía ningún rol se cortó. para darle poder a la Reserva Federal. Entonces, un mundo anarcocapitalista en términos de bancos centrales existió, pero desapareció porque fue un caos. Claro, Entonces, claro. pueden traer un Sí, proyecto, pero difícilmente vaya a funcionar, porque hoy por hoy ningún país del mundo claro. es así. Entonces, si vos agarras cualquier país exitoso, va a tener banco central, entonces, parece. Claro, no, perfecto, no, Puede ser sí, que sí. después haya discusiones sobre qué potestades tiene que tener el Banco Central, cuánta independencia, qué puede y qué no puede hacer. Bueno, eso ya es otra historia. Y ahí Claro, sí tal vez eso, es más trabajar, discutible. claro, más trabajar más el tema de la independencia, ¿no? Sí, tal vez eso sería ajustar un poco, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, pero también yo creo sí. que también no está todo relacionado con la deuda, con la deuda externa, o sea, con los cumplimientos, no está relacionado todo ese tema también, la incidencia, no, Digamos, a ver, el Banco Central es intermediario en eso. El Banco Central no es el responsable de la deuda externa. claro, intermediario, Lo pero que no hace bien, es intermediario porque, en gran parte por cómo funciona el sistema argentino y por los claro, requerimientos de que los dólares pasen por el Banco Central y de que es, y de utilizarlo como un mecanismo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con el tamaño de nuestra economía y un montón de otras variables. bueno, gracias, gracias, pero es un tema que uno, bueno, quisiera ir sabiendo todo, pero bueno, es amplio. Gracias, profesor. Sí, es muy amplio. Igual vamos a hablar más también del Banco Central en la próxima clase cuando hay más inflación. A fin de cuentas, es un área que es de su directa responsabilidad, digamos, controlarla. Claro, es como que uno quiere tener estos conocimientos porque, bueno, sí, es clave, ¿no? Es parte de, y más ahora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inflación y todo ese tema, entender un poco cómo se mueve el sistema, el Banco Central, Sí, parte de la sí, deuda y todo ese claro. tema. Pero bueno, gracias, la verdad, excelente clase. Gracias, profesor. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, muchas gracias y nos vemos, bueno, el jueves que viene.